Hola mis estimados amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad en el proyecto de Ilumina tu camino. Quiero de antemano darle las gracias a todas las personas que yo sé que van a empezar a ver el proyecto desde donde estuvimos este fin de semana compartiendo y viviendo una experiencia maravillosa de lo que significa este proyecto de Vive tu vida con interioridad. Fue en la zona de McAllen, en un grupo, una comunidad de personas que se reúne y que tienen ese convencimiento de que esto es por otro lado, de que hay algo que todavía nos falta, o nos falta descubrir o nos falta recuperar, porque tal vez lo tenemos, y lo sabemos, pero no lo tenemos en nuestras manos. Nos falta un poco. Y yo lo llamo vida espiritual. Otras personas lo pueden llamar de otra manera. Pero aquí, en este momento, estamos para la vida. Como yo siempre digo, este planeta, lo que llamamos planeta, ha sido por errores. Planeta, plano. Porque era que antiguamente se pensaba que la Tierra era plana. Y ya sabemos que la Tierra no es plana. En este momento todos sabemos que no es plana, que es redonda. Pero seguimos usando el nombre de plano. Porque nos pensamos todavía que creemos que todavía la Tierra es plana. Ese es el problema de no cambiar el lenguaje. Porque cuando a uno se le mete una creencia, las creencias son aquí, recuerde que las creencias son el cerebro racional, es casi imposible quitarlas. Porque es que la creencia es crear. Se crea algo en nosotros. Cuando se nos entra una creencia aquí, muy difícil de erradicar. Y las creencias son 4. O sea, vamos creyendo cosas y vamos creando un mundo. Entonces las creencias son por la vía de la política. En este momento, las personas no creen en la política, pero han creado ese sistema y no se pueden salir de ahí. O sea que aunque no crean, siguen creando, porque ese crear, eso que han creado, es imposible quitarlo, porque ya es un apego a esa creencia. La economía, todos sabemos que el sistema económico como funciona en este momento está deteriorado, está malo. Eso es tremendamente desbalanceado. Pero como se ha creado, se cree eso, nos creímos eso, del sistema económico actual. Entonces creamos en nuestra mente un sistema, una manera de pensar, un cuadro. Y aunque no creamos ya, porque vamos perdiendo la fe en eso, seguimos creando, no destruimos la creación. O sea que la figura se sigue sosteniendo ahí, como una casa vieja. Que tú ya sabes que la tienes que derrumbar, la tienes que destruir para poder hacer algo nuevo. Pero tus nostalgias, tus creencias, ya quieres remodelar la casa. Y sobre esa misma estructura le vas poniendo cositas, el baño, una cosa nueva, el piso, un techito y eso, pero no quieres cambiar, mejorar. No quieres poner otra estructura diferente. Porque las creencias crean una estructura. Y salirse de esa estructura es lo más terrible que hay. Aunque ya tú crees que eso ya no te sirve, tú sigues manteniendo la estructura. Porque la creencia te llevó a estructurar algo en tu cabeza. Entonces, desde el punto de vista político es así.
desde el punto de vista económico, se crea alguna estructura económica y ya, aunque no te sirva, tú sigues creyendo que es así. Lo mismo la ciencia. Todos, absolutamente todos sabemos. Y hasta los mismos médicos ponen ahí, o sea, no los médicos en cuanto que son los que formulan, ¿no? Porque el médico lo que hace es diagnosticar y formular una medicina de las que han hecho. Pero los que hacen la medicina, que es la Organización Mundial de la Salud, ponen, te quita el dolor de cabeza, pero te da gastritis. Y entonces uno toma el del dolor de cabeza, entonces cuando ya le da la gastritis, entonces pasa, te quita la gastritis, pero te da colitis. Entonces uno toma el de la gastritis para que le dé colitis y luego de la colitis le da el otro y así. Es una cadena. Todos sabemos eso. Y ya no creemos, o sea, nosotros creemos, nuestra creencia es que esto está mal, o sea, sabemos que está mal. Pero la estructura de la Organización Mundial de la Salud no la quiere quitar nadie. La gente cree en los milagros, en que Dios sana, en que Jesucristo sana. Y primero van donde el médico, les formula, toman la pastilla y luego van a orar para que Dios los sane. Pero primero corren para allá. Pues así como sucede en el aspecto político, como sucede en el aspecto económico y en el aspecto científico, es que, por ejemplo, en el aspecto científico, como les decía al principio, la Tierra es redonda, no es planeta, es redonda. Entonces no somos capaces de quitarnos esa palabra. Y uno lo que habla es lo que crea. Al hablar crea una realidad. Entonces si tú a eso le dices plano, inconscientemente sigues creyendo que la Tierra es plana. Tú sigues creyendo eso, que la Tierra es plana. Porque tú todo el tiempo lo vives pronunciando planeta, planeta, planeta. El nombre crea algo. El nombre crea una realidad. Todo. Si tú te llamaras de otro nombre, si tú no fueras el nombre que tienes, si yo me llamara, mi nombre es Ricardo. Y yo escucho Ricardo. Cuando nombran, yo volteo. Porque mi nombre ha creado una realidad. Mi pronunciación, porque somos vibraciones, vibramos. La vibración crea, como la música, que la música es una vibración y que crea una melodía. La crea, ¿verdad? Crea la estructura de una melodía. Pues todo es así. Entonces, cuando se pronuncia mi nombre, Ricardo, eso me crea en mí una realidad. Y la gente cree de mí una realidad. Y cada vez que dicen el nombre Ricardo, pues se hacen una realidad. Si yo tuviera otro nombre, yo sería otra persona. Nomás con el nombre. Con esa vibración, yo sería otro. Por eso es que la gente se cambia el nombre. Porque no se sienten cómodos con ese nombre, no les funciona bien. Eso está desajustado. Entonces, todo lo que nosotros hablamos crea realidades. Y esa realidad es una creencia. Entonces, una creencia crea una realidad. Planeta, por ejemplo, el planeta. Le llamamos a a algo redondo, tú lo llamas planeta. A algo esférico, como una naranja, como un balón, como una rueda, tú le dices plano. Ahora el nombre de tierra. Tú a este globo, a esto redondo, tú le dices tierra. Como si solamente aquí hubiese tierra. Pero lo que llamamos tierra acá, está hecho todo el cosmos. El resto de esferas y de partículas que hay en el universo, formando esos cuerpos celestes,
también están lo mismos. O sea, existe exactamente lo mismo. Agua, todo lo que forma la tierra. El hidrógeno, el nitrógeno, calcio, potasio, hierro. Todos los elementos están esparcidos por la naturaleza, no son únicos acá. Entonces le llamamos tierra, a este planeta Tierra. Alguien dice, no, pero ¿para qué llamarlo tierra si esto, el 3/4 partes de este planeta es agua? Entonces deberíamos llamarlo acuario, agua. Esto es un agua. Y nuestro cuerpo, el 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. Entonces deberíamos llamarlo agua. Vivimos por el agua. Somos agua. Pero, si miramos una característica propia de este planeta o de esta figura que tenemos aquí, lo más característico no es que haya agua, porque agua hay en todas partes. Que haya tierra, tierra hay en todas partes del universo. La característica más importante y lo que nos edifica y lo que nos identifica es que hasta este momento es el único lugar donde hay vida. Entonces, este lugar aquí, en vez de decirle planeta, le debíamos llamar esfera, o como dice un humorista, redondeta, o esfereta, como tú lo quieras llamar, pero no lo digas que es planeta. Tiene que decir que es algo redondo, circunferencia, circular. Si tú quieres ser real, si tú quieres ser coherente con la realidad, porque es que aquí es una cuestión de realidad. ¿Cuál es tu realidad? Y recuerda que la realidad se va creando, uno mismo la va creando. Entonces este planeta, que estamos acostumbrados a decirle planeta, le cambiamos el nombre y ya no sería tierra ni agua, porque eso es tanto, en todas partes sí se sabe que hay agua. No puede ser que no haya en estado líquida, pero sí hay en estado gaseosa y en algún momento pues pudo haber líquida o puede haber líquida. Pero el único planeta, el único lugar, la única partícula, porque la Tierra, lo que llamamos Tierra nosotros, es una partícula en el universo microscópica, como lo he presentado en otros videos. Para nosotros es muy grande, pero al mirar la foto, pues ni siquiera la Vía Láctea se ve. Cuando toman esas fotos, ni siquiera la Vía Láctea está hecha de millones y billones de estrellas. Y una de esas estrellitas que está a un lado de la Vía Láctea, periférico, ni siquiera está en el centro, es el Sol. Una estrellita, ni la más grande ni la más pequeña, está ahí, intermedia, cambiando de colores, porque la luz va cambiando azulita, amarilla, roja, y el color del Sol que tenemos en este momento, se puede decir la edad del Sol, o de esa estrella, en el universo. Y una de esas particulitas es el Sol, y alrededor de ese Sol, entonces gira otra partícula que somos nosotros. O sea, la inmensidad, esto es grandísimo, esto es muy inmenso, esto es imposible de nosotros que nos quepa en la cabeza. Pero hasta este momento, la característica propia de este lugar es la vida. Por eso cuando se habla de vida espiritual o de la espiritualidad, lo que estamos hablando es de vida. ¿Y cómo se produce la vida acá? ¿La vida cómo se sostiene? ¿Cómo es? Pues la vida se sostiene a través de la alimentación, del dormir, porque todos los seres vivos duermen, del tomar agua, del respirar y hacer ejercicio, en movimiento. Todo está en movimiento, en movimiento. Lo único presente que hay en este momento es el movimiento, como lo dicen los indios queros. Y ahí lo ve uno en los diversos videos y los estudios que han hecho. Como para ellos, el pasado es nuestro cuerpo. Por ejemplo, mi cuerpo es pasado. El futuro es la energía que todavía no he consumido.
Y el presente es el movimiento que yo estoy haciendo, ese es el presente. Es el sonido que yo estoy produciendo, es presente. Y el movimiento, ese es lo único que es presente. Por lo tanto, cuando ya decimos espiritualidad, nos estamos refiriendo a la vida. Cuando decimos espiritualidad es vida. No nos estamos refiriendo a otra cosa. La espiritualidad es la vida. Y la vida se sostiene a través de esas 5. Si nosotros dejamos de dormir, ya no hay vida. Si no consumimos algo, ya no hay vida. Si no bebemos agua, no hay vida. Si no respiramos, no hay vida. Y si no nos movemos, no hay vida. La vida se produce por el movimiento. Como en otras partes le he dicho, hoy estoy haciendo un resumen porque es que quiero entrarles a una parte bien profunda de la parte espiritual. Como les he dicho en otros momentos, la única manera que tú haces para vivir la respiración y tú no te das cuenta, no te percatas que la respiración es lo que te hace sostener la vida. Porque dentro de ti, en tus células internas, ese aire es lo que hace que se produzca vida. Por eso el neuma y el ruá, cuando hablan del Espíritu Santo, neuma, se refiere a eso, al aire. Un sostenedor de vida que sostiene la vida. Me he metido para explicar un poco esto, porque es que tenemos que cambiar, tenemos que mirar, porque sabemos que esto está mal. De eso sí lo sabemos, pero no tenemos salida. Y yo lo que les propongo es que la salida es por la parte espiritual. Pero la espiritualidad no es religión. No le estoy hablando de la religión. La espiritualidad es una parte tuya, una facultad. Podría ser, no es que no hay palabras para uno decir que la espiritualidad, porque no la hemos descubierto. Entonces, como no sabemos qué es espiritualidad, pues no podemos definirla. Pero si yo le digo que la espiritualidad es el vacío que hay en ti, y tú por ningún lado encuentras el vacío. Sin embargo, cada átomo de tu cuerpo, el 99.99% de ese átomo es vacío. Y una persona que pese más o menos 140 libras, 70 kilos más o menos, que muy poquitos pesan eso, pero bueno, pesamos, ¿no? Tiene 10.000 cuatrillones de átomos en el cuerpo físico, nomás en el cuerpo físico. 10.000 cuatrillones de átomos. Y cada átomo de esos, el 99.99% es vacío del átomo, porque es una membrana que cubre los neutrones, los protones y los electrones. Una membrana. Y los electrones, que son los que giran alrededor del átomo, tiene que haber un vacío para que se pueda mover. Entonces, un átomo más otro átomo, más otro átomo, más otro átomo, más otro átomo, forma una célula. Varios átomos, muchísimos átomos, forman una célula. Y varias células forman un tejido. Y varios tejidos forman un órgano. Y varios órganos forman un cuerpo. De manera simple, simplísima. Entonces yo te digo, la espiritualidad es el vacío que hay en ti. Tú crees que vacío es la nada. Y el vacío es algo, porque es lo que sostiene el átomo, es donde se mueve el átomo. Pero tú estás
hecho de vacíos. Entonces vamos a ponerle atención. Si yo te digo que tú eres vacío, tú inmediatamente tienes que pensar que tu cuerpo, lo que tú tocas, el 99.99% es vacío. Porque si los átomos, el 99% del átomo es vacío y estamos hechos de átomos, entonces somos vacío. Como nosotros que nos podemos, para nosotros, de aquí a la luna, es lejos. Pero para el astronauta que toma la foto por fuera de la galaxia, de aquí a la luna no se ve la distancia. Ya no hay distancia. Como nosotros no vemos la distancia entre una célula y la otra, pero esto está separado. Porque todo tiene que estarse moviendo y para que todas las cosas se muevan, pues tiene que haber separación. Y nuestro cuerpo se está moviendo. Y ahí es donde está la clave. Y eso es lo que le iba a decir hace un ratico. El movimiento. Si nuestro cuerpo se detuviera, moriríamos. Porque las células y los átomos están en movimiento. Vamos a los átomos, están en movimiento. Pero ya las células es donde hay vida. Cuando hay una célula ya es donde hay vida. Entonces los átomos están en movimiento y las células están en movimiento y van saliendo, van saliendo, van saliendo. O sea, esto va saliendo. Esto es como cuando tú agarras una flor y soplas y las esporas salen así volando. Así nuestro cuerpo está volando. Todo el tiempo está saliendo energía, todo el tiempo están saliendo las células. Y gracias a que están saliendo todo el tiempo las células, que están en movimiento, es que tenemos vida. Cuando la célula se queda quieta, el cuerpo se muere. Cuando se acaba el movimiento. Por eso el presente es movimiento. Es vibración, sonido y movimiento. Ese es el presente, porque vivimos en un eterno presente, luego vivimos en un eterno movimiento constante. Cuando tú vas al río, tú entras al río, sales y vuelves a entrar y tú dices, estoy bañándome en el mismo río. Y ya no es otra agua, es diferente. Cuando tú respiras y botas el aire, al respirar ya es otro aire. Ya ese aire que tú sacaste, ya se lo agarraron las plantas. Y tú no te das cuenta, porque si tú consumieras el mismo aire que tú botas, si lo consumieras, pues te morirías. Porque lo que tú estás expulsando es veneno, gas carbónico. Y si entra otra vez gas carbónico con tu cuerpo, pues te mueres. Y tú no te das cuenta. Y ese es el problema de las creencias. Muy bien. Esto es de contemplación, de meditación, reflexión. Esto es para ponerle atención, para ir descubriendo lo que en realidad somos, la verdad, la realidad, lo que verdaderamente somos. Entonces les decía que la realidad es una creación. Esa creación viene de una creencia. Y tú, aunque cambies tu creencia, no cambias tu realidad. No cambias tu estructura. Tú sigues teniendo la misma estructura y le vas agregando cositas o le vas quitando, pero no eres capaz de cambiar la estructura. Porque la creencia te llevó a crear una estructura. Y esa estructura tú ya no la quieres quitar porque estás apegado. Desapego, apego, ego, el yo. Entonces, aunque tú cambies tu creencia, quieres mantener la misma estructura. Pero le crees que porque le agregas un baño a tu casa, o le agregas un nuevo piso, o un nuevo techo, o pinta la pared, tú ya crees que la estructura cambió.
Entonces, creencia. Tú crees que estás cambiando la estructura. Y no es la misma estructura. Lo único que has cambiado es el color, o el baño, o el piso, o la cocina de tu casa, o los muebles. Y dice, ya tengo una nueva casa. Pero sigue siendo la misma estructura. Porque hubo una época en que esa creencia creó esa estructura. Y esa creencia no es tuya. Es porque te la contaron. O sea que esa estructura que tú tienes ahí no es tuya, pero tú te creaste esa estructura en la parte de arriba y ya no te sales de ahí. Una creencia es lo más difícil de quitar. Entonces hay 4 clases de creencias o 4 clases de estructuras. La estructura política, la estructura económica, la estructura científica y la estructura religiosa. Esas 4 son los que nos manejan la vida. Todo funciona alrededor de eso. Y pasan siglos y siglos y hay guerras y hay matanzas por esas 4 cosas. Para cambiar, tratando de moderar. Es como cuando si estuvieran en una familia y los unos quieren pintar la casa de azul, los otros la quieren pintar de amarilla, los otros de roja. Y se forman guerras. Sin embargo, el problema es la estructura. El problema es que hay que cambiar es la casa, la forma, la figura. Hay que cambiarla. Porque tú has creado, por tus creencias, has creado una realidad artificial. Porque sí hay una geometría, hay una geografía, hay una estructura, pero esa es por la realidad natural de la vida. Yo siempre pongo este ejemplo. Vamos a ver si me capta la idea. Si soy capaz, mejor dicho, de dar la idea. Póngale cuidado a lo que es cuando es la realidad y cuando uno se mete en una estructura y en una creencia. Ya les dije, la creencia crea una estructura. Y qué difícil salirse de una estructura porque uno ya empieza a ver el continente en vez del contenido. Y el mejor ejemplo que yo pongo es este, es el que más me sale para mí. O sea que es donde yo más me siento confortable para poder seguir mi camino. Ilumina tu camino. Este camino que vengo siguiendo o andando de hace mucho tiempo. Yo digo que desde hace 34 años. Y he pasado por muchas. He pasado y aquí voy. En la búsqueda. Y yo sé que algún religioso, alguna persona económica, política o científica dice, pero ¿para qué te buscas tanto? Ya, estate quieto. Y todo más porque como estoy en el ambiente espiritual, pues me dicen, eso es falta de fe. Ya quédate quieto, o sea, confórmate como estás. Ese baño está bien así, esa cama está bien así, esa pared está bien así, déjala, crea en eso. ¿Sí? Eso sería lo que me diría. Pero como soy yo, entonces estoy en esa búsqueda. Entonces, para explicar un poco lo de la estructura, lo de la creencia y lo de la realidad, es la siguiente. Cuando tú tomas el agua, tú la estructuras. Entonces echas el agua en una botella. Entonces el agua toma la forma, la estructura de botella. Cuando tú esa misma agua la pones en un vaso, y eso lo hice la vez pasada, les puse el ejemplo aquí, en otro video. Cuando tú la pones en el agua en un vaso, el agua toma la forma de vaso. Y cuando tú pones el agua en un plato, en un platón, el agua toma la forma de vaso, de plato. ¿Por qué el agua permite
cambiar de forma. ¿Cómo es que el agua se somete? Porque si tú agarras hielo, el hielo ya no toma la forma, el hielo es rígido y es la misma agua. Pero el agua entonces toma la forma. Toma la forma. ¿Por qué el agua permite eso? Pongan atención. Porque el agua sabe muy bien que su estructura no es la forma ni de la botella, no es la forma ni del vaso, no es la forma ni del plato. Ninguna de ellas es la forma. Ninguna de ellas es la estructura. Pero yo como ser humano creo que cuando yo pido agua, entonces botella de agua, plato de agua o vaso de agua. Pido así. Pero el agua sabe muy bien su realidad. El agua sabe que aunque esté en la botella, aunque esté en el vaso o aunque esté en el plato, su estructura no cambia. Su estructura es H2O. Porque su estructura natural, la realidad de verdad es H2O. Esa es la estructura del agua. Y tú la puedes empacar en lo que quiera, como quiera, el agua se deja. Porque ella dice, pero ¿para qué me preocupo yo si yo sigo siendo la misma? Ese es el espíritu. Esa es la vida espiritual. Su estructura es mucho mayor que lo que piensa uno y entonces uno quiere meter la vida espiritual en una religión, en una creencia. Y esa creencia crea una estructura. Pero la creación es artificial, la creencia es artificial, porque la verdad es la verdad, el espíritu no cambia. Y aquí es donde va el proyecto que yo les pido, o que estamos buscando. Es cómo llegar con nuestras creencias y con nuestras creaciones, llegar a convencernos que lo importante es el H2O y no la botella, ni el vaso, ni el plato. Por eso digo yo, botella de agua, vaso de agua, plato de agua. ¿Ve? O sea, yo le pongo plato, vaso. ¿Por qué no decimos H2O? Porque eso nos incomoda. No queremos ver la realidad, la estructura real del agua. Lo mismo nos pasa con la religión. La religión es la botella, la religión o es el vaso o la religión es el plato. La ciencia lo mismo. La ciencia es o la botella o el vaso o el plato. Por eso se lucha, ¿ve? No, es que yo me curo con pastillas. El otro dice con botella, ¿no? El otro dice, no, yo me curo con, si oran por mí, el vaso. Y el otro dice, no, yo me curo con la medicina alternativa, el plato. Sin embargo, detrás de esas creencias o estructuras creadas, está la verdadera verdad de verdad. El H2O de tu salud. Pero hay que llegar allá para saber que tú ni te curas con la botella, ni te curas con el plato, con el vaso, ni te curas con el plato. Tú te curas es con el contenido, con el H2O. No sé si me voy a entender. Tú te sanas, no es con la medicina de las pastillas, ni tú te sanas con que oren por ti, ni tú te sanas con la medicina alternativa. Porque las tres son las vasijas. Tú te sanas es con la salud.
Por eso mi preocupación son tres cosas: buenas relaciones, salud y autosuficiencia. Ese es el H2O. Esa es la genética del agua. La genética del agua es H2O. ¿Cuál es tu genética religiosa? Pero, o sea, esto lo podemos ver ya lo puse en la religión, en la economía, también lo puedo hacer. La economía es exactamente lo mismo. Miramos la estructura que hemos creado. La creencia en la economía crea una estructura y ya nos quedamos en eso. Y se nos olvida la genética. Y en la política es exactamente lo mismo. Por eso dice uno en la política: no, yo ya no creo en la botella, yo ya no creo en el plato, yo ya no creo en el vaso. O sea que uno lo que no está creyendo es en la estructura artificial que se creó de la política, de la economía, de la ciencia, de la religión. Uno no cree en la estructura, pero hay una genética dentro. El ADN. Ahí hay algo debajo. Y a ese debajo es al que yo les quiero llevar. A ese descubrimiento de nuestra vida. Y yo digo que son tres. Ahí, porque no veo por otro lado, hasta el momento. Yo digo que ese ADN que está debajo es buena relación, es relación, porque todo tiene que estar en relación. Y cuando no hay buenas relaciones, pues hay muerte. Hay caos, hay desaparición. Cuando no hay salud, hay muerte, no, hay caos. Y cuando no se es autosuficiente, hay caos, hay lo mismo, sucede lo mismo. Para entender lo que yo estoy hablando tendríamos que ver los otros videos, porque es que ahorita no estoy hablando de relaciones, de esto. O sea, no estoy explicando exactamente lo que son relaciones, lo que es la salud, lo que es la autosuficiencia, pero yo creo que ya ustedes pues son alumnos antiguos. A esa experiencia es que yo los invito a seguir. Buscar el ADN, buscar la genética, buscar lo que hay debajo, de lo que vemos, de lo que hemos creado. Debajo de eso, debajo de esa estructura ficticia, artificial que hemos creado, que nuestra creencia creó eso, pero que nosotros lo que creamos fue la vasija, creamos fue la botella, creamos fue el vaso y creamos fue el plato. Pero nosotros no hemos sido capaces de crear el H2O. La vida simple así como se me viene en este momento. La vida es cuando dos células se unen. Cuando dos células se unen hay vida. Decimos nosotros. Pero cada célula es viva. O sea que ya hay vida detrás de esa vida. Ya hay vida. Y hasta donde han llegado los científicos en este momento es que antes de esa célula había como dos células que llaman bacterias. Pero si yo digo bacterias, porque las bacterias pueden ser varias células. Pero antes de esa célula había otra célula. Y entonces estaba esta célula aquí y llega la otra y entra, se llama la mitocondria. Una célula aquí entró dentro de la otra como para comérsela, o la otra se la comió, y ahí es donde produce la vida. Hasta este momento los científicos, ustedes saben que por la ciencia pues creamos otra estructura, o sea, fallamos ahí. Pero vamos hasta allá, vamos a creer eso, vamos a creer para crear otra cosa. O sea que esta aquí no tenía vida, esta aquí no tenía vida, no tenían vida, pero ¿por qué se movía si no había vida? Pero según ellos, no sé cómo lo explican, y se produjo la vida. O sea que las células que tienen mitocondrias son las que se multiplican, son las que crean el cuerpo.
Esa de la mitocondria es bueno estudiarlas un poco. Hasta ahí han llegado ellos. Pero también antes, recuerda que se llegaba hasta el átomo y se pensaba que después del átomo no se podía desintegrar el átomo, y ahora sí ya la gente entra dentro del átomo y dice que sí se puede con los quarks, ¿ve? Los cuantos. O sea que debajo del átomo, y todo cuando llega debajo, cuando ya no hay nada, es cuando todo está. Es la realidad verdadera. Cuando ya no hay nada. O sea que la nada es algo. Sí hay algo. Como yo le digo al vacío, que el 99.99% tuyo es vacío. Pero eso es difícil de pensarlo. ¿Cómo que vacío? Si yo lo noto, vean, no puede haber vacío. Pero si tú echas, como puse el ejemplo la vez pasada, si tú echas canicas en una botella, pues ya tú no ves más vacío. Pero si echas arena, ves que sí cabe porque puedes meter arena, o sea que sí hay vacío. Y si tú después que ya ves todo repletico, dices tú, ya no, aquí ya no hay más nada, no cabe nada más. Le echas agua y el agua cabe, o sea que sí había vacío. Pero tú no ves vacío. O sea que el vacío para mí es el espíritu. Y ahí entra el conflicto porque con los religiosos, porque es que el religioso pone al espíritu como una persona. Y a mí no me preocupa, yo también le digo persona, pero ponle persona al vacío y di que el vacío es persona. ¿Ve? Lo que hace que H2O son H es hidrógeno, es un vacío. O sea que hay dos átomos de hidrógeno. Y O es oxígeno, otro átomo, que es vacío. Tres vacíos al unirse, porque uno de ellos le presta un electrón al otro para al oxígeno, al prestarse los electrones, entonces crea una realidad que es el agua. Cuando tú le sacas a esa agua, le sacas el oxígeno, ya no hay agua. O si le quitas un hidrógeno, ya no hay agua. La realidad es el agua. Pero entonces, ¿qué hay detrás de esa realidad? O sea que de ahí detrás del agua hay tres cositas. Y esas tres cositas, ¿de qué están hechas? De energía, porque es los electrones. Entonces, el espíritu es ese vacío. Y es que solamente las cosas nuevas se crean es en el espíritu, en el vacío. ¿Por qué? Porque para tú crear algo, para que se forme algo, tiene que desaparecer algo. Entonces, por eso es que se dice que no hay espacio vacío, que todo sea desocupado por un cuerpo. Claro. Y para tú ocupar este lugar, tienes que quitar este y poner otro. Eso es claro. Entonces el espíritu es esa creación, el espíritu es esa creación. Vive tu vida con interioridad, ilumina tu camino, este viaje que tú estás haciendo. Muy bien. Ya puse, si pueden ver, ya puse otras, adorné mi set. Un día de estos yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de cambiar de set. Pero mientras tanto hay que empezar aquí, este viaje. Mire, esta semana les voy a sorprender con algo bien interesante. Ya lo tengo preparado. Y les voy a dar un abrebocas en este momento para terminar. Bueno, les tengo que explicar lo siguiente. Que si es espíritu, pues el espíritu tiene que ver con todo. Con todo, porque es el vacío, es todo. Todo. Pero tú lo estructuras en política, tú lo estructuras en economía, tú lo estructuras en ciencia o lo estructuras en religión. Y nosotros le hemos delegado
el espíritu a la religión. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Por qué cuando tú hablas de espíritu no piensas en ciencia? ¿Por qué cuando tú hablas de espíritu no piensas en economía? ¿Por qué cuando tú hablas de espíritu no piensas en política? Porque la organización de la tierra, las rayas, los límites, los gobiernos, quien te gobierna, eso tú lo has dejado a la política. Quien te maneja la productividad, o sea que este movimiento de las células, que se van las células, porque si tu célula quedara quieta, te morirías porque te da cáncer. Las células eternas son las que producen cáncer, las que no se quieren mover. Eso, esa producción, producir y consumir, lo has dejado a la economía. Tú no crees, tú no sos capaz de pensar, no eres capaz de pensar que cuando tú estás comprando algo es espiritual, no. Tú dices que es intercambio, ¿no? Economía. Y cuando te duele algo, tú lo has dejado esa a la medicina, a la ciencia. Y cuando quieres ir a orar, o cuando quieres tener algo del espíritu, tú le dejas esa a la religión. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dio esa estructura? ¿Quién te puso en esa estructura mental que cuando tú hablas de espiritualidad tiene que ser con religión? La religión no tiene nada que ver con la espiritualidad. Porque hay muchas religiones que no son espirituales. O sea, que no creen en la vida. Por eso hay guerra. O sea, si la religión fuera espiritual no habrían guerras de religión. Hay guerras de creencias por una estructura, porque me quieren tumbar la casa. Ese viene a tumbarme la casa, me quiere cambiar el color de mi casa y ya esa es mi casa. Entonces por eso pelean. Eso no tiene nada que ver con espiritualidad. O sea que la espiritualidad, que es el vacío, no tiene nada que ver ni con economía, ni con política, ni con religión, ni con ciencia, porque esas son casas, estructuras que tú has hecho. La religión, la política, la ciencia y la economía es como la botella de agua. La botella, crearon una botella para contener el agua. Crearon un vaso para contener el agua. Y crearon un plato para contener el agua. Pero lo que interesa es el agua, el H2O. Ese es el espíritu. Nadie es capaz de crearlo. Y a ti lo que te conviene es el H2O, el agua. Pero tú peleas por la botella, por el vaso o por el plato. Y la ciencia es la botella, la ciencia es el vaso y la ciencia es el plato. Y lo mismo en la política, lo mismo en la economía y lo mismo en la religión. La religión, la doctrina, que es más profunda que la religión. Porque dice, yo ya no creo en religión. Ya no es la denominación lo que salva. Lo que salva es, y entonces sacas una doctrina. Estás sacando una botella, estás sacando un vaso, estás sacando un plato. Estás estás yéndote por un lado. Porque tú, si no estás casado con alguien, no sientes vida. Estás muerto. Es como si te dicen, es que no hay como los colombianos. Y el día que me quiten a mí la nacionalidad colombiana, ese día yo me muero. Una creencia. Digo colombiano porque yo soy colombiano, porque lo mismo piensan los mexicanos y lo mismo los americanos de acá. Lo mismo pensamos. Son creencias. Si a ti te quitan el nombre. Imagínate cuando te llaman de otro nombre. Uy, eso es terrible. Terrible. Tú crees que te están quitando la vida por una creencia. ¿Recuerdas lo que te decía el nombre?
Y hay personas que no les gusta el nombre, entonces se lo cambian, porque piensan que no viven con eso. Y lo mismo es en política, en economía, en ciencia y en religión. Hay que te quiten la pastilla. Mire, si el médico te está dando una pastilla amarilla para esa enfermedad, y ese día los científicos, la Organización Mundial de la Salud sabe que hace más negocios poniéndolas verdes, entonces traje una nueva pastilla que es verde. Y tú, al ver la pastilla verde, aunque el médico le dice que es la misma, tú ya no crees que te va a hacer efecto. Porque tú no estás mirando el contenido, estás mirando en la forma. Tu estructura, la creencia, creaste algo y dices, no, pero estas no son las pastillas. Y tú te la tomas y no te curas. Dice, doctor, es que doctor, deme las amarillitas, que estoy acostumbrado a tomarme las amarillitas. Es increíble. Pero esto es gozo, yo gozo mucho con esto, porque yo creo, yo siento, no sé, que yo ya soy capaz. Yo ya soy capaz de llegar al H2O. Y yo soy capaz de tomarme el H2O. Yo disfruto del agua. Yo ya me he salido de la botella, del vaso y del plato. Yo siento eso. Pero puede ser que en algún momento dado no esté peleando. Esté haciendo, ¿qué tal me vean con un fusil para ir a matar musulmanes? Que porque yo soy, no, bueno, como soy cristiano para ir a acabar con los católicos. Imagínense, el que cree en el H2O, entonces hay que ir a eliminar al otro. Porque no tiene mi misma economía, porque no tiene mi misma política, porque no tiene mi misma ciencia y porque no tiene mi misma religión. Yo pienso que ya me liberé de eso. Yo siento que yo quiero disfrutar desde el H2O, del agua. Les dije que le iba a dar la vuelta, porque voy a darle la vuelta solamente para despedirme. Porque les voy a hablar de lo siguiente, a partir de mañana. Tengo varias, ya tengo preparado. Esta es la Tierra, esto es lo que conocemos nosotros como Tierra, que yo ya lo llamo el planeta de la vida. Vamos a ver cuándo ya soy capaz de sostenerme ahí, porque es que tengo que quitarle la creencia y cambiarle la estructura, porque no me entienden lo que estoy hablando. Tengo que seguir hablando de Tierra y de planeta, aunque yo sé que es redondeta o circunferencieta o lo que quieramos llamarlo. Entonces, este es solamente parte de acá para mañana, ya voy a empezar. Aquí tenemos el planeta, o la Tierra, los continentes. Vea, es que nomás la palabra continente. ¿Qué es continente? Es el vaso. ¿Es la botella o es el plato? Continente, mire la palabra continente. Es el que contiene. Y a ti te interesa más el continente que el contenido. Por eso tú dices, yo soy de aquí, vean, yo creo que soy de aquí de Colombia. Ay, es que esto me trae paz. Continente. Entonces creo más en el continente que en el contenido. Y este es el problema de las palabras que pronunciamos. Pero bueno, así como está estructurado, estamos viendo los diferentes lugares de la Tierra y vamos a mirar es el porcentaje de los cristianos. Por ejemplo, ¿en qué parte vive el 90 al 100% de los cristianos? Sean católicos, sean lo que quieran, los que creen en Cristo. Entonces lo vemos que están aquí, mire, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Chile. Es donde hay casi, está entre el 90 y el 100% de cristianos.
Y aquí por este lado de Filipinas, mire. O sea que casi, y aquí en África. Ahora, ¿en qué parte está el 80 al 89% de cristianos? Entonces está aquí en Brasil, Perú, Argentina y México. Está entre el 80 y el 89%. Decimos que México es cristiano totalmente, o sea que México es... Muy bien. Ahora, ¿en qué parte está entre el 70 y el 79? En Estados Unidos. Cristianos son entre el 70 y el 79%. El resto son de otras creencias. Y así, pero esto lo explico mañana. Y así es como me voy a ir y luego les voy a mostrar lo de las religiones, les voy a mostrar otras cositas, el porcentaje y luego voy a terminar. Voy a seguir después, porque a donde quiero llegar es a esto, mire, pero eso lo explico mañana. Nuestro cristianismo, pero aguanten en lo que les voy a decir, no se asusten. Lo que llamamos cristianismo, pero recuerden que cuando yo hablo de cristianismo estoy hablando de la botella, estoy hablando del vaso y estoy hablando de el plato. Nuestro cristianismo, los que se creen más cristianos, de cualquier denominación cristiana, católicos, pentecostales, yo creo que los que se sienten ahorita más religiosos son los pentecostales, o sea, los más cristianos, que se sienten más cristianos. Todo el que usa la palabra cristiano, tiene que saber que lo que llamamos cristianismo fue una creación con las costumbres de Egipto, de Grecia y de Mesopotamia. O sea, el vaso, la botella y el plato. Para poder hacer el cristianismo tuvieron que agarrar de aquí y de aquí un triángulo. ¿Y quién hizo eso? Lo hizo Roma. ¿Quién fue el creador del cristianismo? El romanismo. Maravilloso. A mí me encanta eso, saberlo. Y me gusta decírtelo. El creador del cristianismo fue el romanismo, que les interesaba que hubiese paz en este lugar. Y lo que se le vino fue un montón de guerra, pero bueno. Pero eso lo voy a explicar con más detenimiento, para que tú no te me asustes. Porque yo te quiero llevar a tener vida, y vida en abundancia. Pero de verdad. O sea, de verdad, ser espirituales de verdad. Llegar a la esencia. Entonces, para terminar, en el día de hoy, voy a hablar de eso durante este tiempo. Les deseo un feliz día. Los invito a que profundicemos en esto, que te va a ayudar a tener buenas relaciones con los demás, que te va a ayudar a tener buena salud y a ser autosuficiente. Muy bien, por hoy te digo bye bye.